Muy bien, vamos a exponer su palabra. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar la palabra del Señor? Y quiero comenzar, hermanos, haciéndoles una simple pregunta y quisiera, por favor, que me respondieran sinceramente. ¿Cuántos de ustedes desean realmente caminar, fíjese bien, en la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente desean caminar en su perfecta voluntad? Yo soy el primero en levantar mis manos. Yo estoy seguro que ustedes también. Aleluya. Bueno, mi propósito en esta oportunidad es compartirles sobre cómo lograrlo. Lo que les voy a comunicar hoy son algunas claves muy valiosas que pueden ayudarnos a caminar en su voluntad perfecta que tanto lo necesitamos. ¿Sabe? Con frecuencia escucho entre los cristianos aún decir cosas como esta. Ellos dicen, aún dentro de la congregación acá, bueno, si pasó eso, es porque era la voluntad de Dios. Así lo dicen. Bueno, si pasó eso es porque era la voluntad de Dios. O dicen, bueno, así quiso Dios. Así lo quiso Dios. Cuando sucede algo. O quizá eludiendo responsabilidades, dicen lo que Dios quiera, siendo que tienen la oportunidad de actuar y de hacer algo para que no suceda alguna situación, dicen lo que Dios quiera, eludiendo su responsabilidad. Hermanos, declaraciones como esa, aunque quizás sean sinceras, no son verdad. No son verdad. No podemos, hermanos, responsabilizar a Dios de todo lo que pasa. De todo lo que pasa. No todo lo que pasa es realmente la voluntad de Dios. Al contrario, la gran mayoría de cosas que pasan, sobre todo aquellas cosas malas y hasta trágicas, no son su voluntad. No son su voluntad. Un asesinato, una violación, un divorcio, un aborto, un accidente fatal, y sígale añadiendo ustedes situaciones allí. Hermanos, estas y muchas otras cosas, puesto que suceden, son su voluntad permisiva, ciertamente, pero de ninguna manera podemos afirmar que son su perfecta voluntad. Sí, suceden estas cosas. Son su voluntad permisiva porque sucedieron, pero no son su voluntad perfecta. Ahora, hay un versículo que muchos usan para explicar equivocadamente que lo que pasa está dentro de su voluntad perfecta, que todo lo que pasa está dentro de su voluntad perfecta. Ellos citan Romanos capítulo 8 y versículo 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta escritura, hermanos, no significa necesariamente lo que la gente cree entender. Esta escritura lo que significa es que Dios ciertamente saca
provecho de todo lo que nos pasa, indudablemente, porque Él es Dios. Aún saca provecho de aquello malo que pasa. Pero no nos confundamos, no nos confundamos. Eso no significa necesariamente que lo que sucedió, que esa situación que sucedió, fue su perfecta voluntad. No nos confundamos. Dios ciertamente hace que todo ayude a bien, aún si andamos dentro de la voluntad permisiva. Sin embargo, debemos saber que de esa manera, fíjese bien, cuando andamos en su voluntad permisiva, sus planes que Él tenía para nosotros se atrasan, se frustran y terminan muy lejos de los planes originales que Él tenía para nuestra vida. En realidad, los beneficios que se obtienen haciendo su perfecta voluntad son mucho mayores que los que podemos obtener cuando caminamos en su voluntad permisiva. No podemos comparar los resultados de caminar en su perfecta voluntad con los resultados de caminar en su voluntad permisiva. Él ayuda para bien, aun si andamos en su voluntad permisiva en todas nuestras situaciones, pero eso no significa que eso sea su perfecta voluntad. Y los resultados van a ser inferiores definitivamente. Que quede claro entonces que el hecho de que Él saca provecho de nuestros errores de ninguna manera confirma que estemos en el sendero correcto, en el sendero de su voluntad perfecta. Además, hermanos, debemos entender que esa promesa de Romanos 8:28, que nos gusta tanto y que ahí la tenemos en pantalla, no es para la generalidad. No es para la generalidad. Por favor, lea bien. No es para la generalidad. Esa promesa, como todas, es una promesa condicional. Todas las promesas de Dios son condicionales. Y la condición aquí es que es solo para aquellos que realmente aman a Dios. Aquellos que realmente aman a Dios. Y usted dirá, me rayé porque yo sí amo a Dios. Yo sí amo a Dios. Como sabemos, entre otras cosas, no podemos decir que le amamos si ni siquiera guardamos su palabra, si ni siquiera guardamos sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La promesa esa es solo para aquellos que realmente lo aman. Guarda usted sus mandamientos y mire lo que dice el verso 21, siempre del capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué dice el verso 23? El que me ama, mi palabra guardará. Hermanos, eso se les olvida a algunos que se aferran de esa escritura, pero no quieren vivir la Biblia, no quieren vivir su palabra y aún así dicen que aman a Dios. Por supuesto, hay muchas otras cosas que la Biblia nos presenta que son una demostración que realmente amamos a Dios. Dice que si alguno ama al mundo, las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está ahí, en Él. ¿Entiende? En fin, hay tantas cosas. Hay mucho que decir al respecto, por supuesto, pero, hermanos, creo que las palabras de Pablo, siempre a los romanos, ahora en el capítulo 12, verso 1 y 2, nos pueden ayudar a entender mejor
mejor acerca de lo que es la perfecta voluntad de Dios y lo que es la voluntad permisiva de Dios. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Otras versiones dice vuestras vidas, o sea, no solo se está refiriendo al cuerpo, porque se refiere al cuerpo que es el vehículo del alma y del espíritu, pero el punto es, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras vidas, pues, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y miren lo que sigue diciendo, no os amoldéis, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea, ahí está el punto, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje, por lógica, se deduce también que existe una voluntad permisiva, por lógica. Que claramente, hermanos, no es buena. O sea, cuando no andamos en la perfecta voluntad de Dios, andamos en una voluntad que no es buena, o sea, es mala, pues. Que no es agradable, es desagradable. Que no es perfecta, es imperfecta. Amén. De lo contrario, Pablo nunca nos exhortaría a buscar su buena voluntad agradable y perfecta. Aquí en esta escritura está implícita la idea de que hay una voluntad perfecta y hay una voluntad que no es buena, que no es agradable, que no es perfecta. De lo contrario, Pablo nunca nos hubiera exhortado a buscar su buena voluntad agradable y perfecta. Lo que aquí vemos entre líneas es que aquellos que le dan rienda suelta a sus vidas, amoldándose al mundo sin renovar sus mentes, es lo que ahí dice, definitivamente no podrán experimentar jamás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No son tres voluntades ahí. Buena, agradable y perfecta es una sola voluntad, la voluntad perfecta de Dios. Mientras que si presentan sus vidas en sacrificio vivo al Señor y no se amoldan al mundo y se renuevan en su entendimiento, sí van a experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Ok, pero hoy deseo, como les dije al principio, darles luz acerca de cómo lograr movernos en su perfecta voluntad. Además, por supuesto, de la luz que ya empezamos a ver acá en estos versos de Romanos. Hace muchos años, un gran apóstol del Señor, quien ya está en su presencia, nos contó que una vez, mientras le oraba a Dios para que le ayudara a levantar una obra en cierto lugar, repentinamente recibió de parte del Señor 4 claves para edificar su obra, para edificar su obra. 4 claves. Él le llamaba a estas claves el orden divino. El orden divino. Estas 4 claves. Primero, hacer la cosa correcta. Segundo, en el tiempo correcto. Tercero, de la manera correcta. Cuarto, con la ayuda correcta. Amén. Particularmente, yo le he añadido un elemento más para mejor comprensión. Yo le he incluido en el lugar correcto.
en el lugar correcto, aunque probablemente esté implícito entre los 4 anteriores. Y saben, a lo largo de mi caminata cristiana, estas 5 declaraciones me han servido de brújula para mantenerme en la medida de lo posible en el curso correcto de su voluntad. En el curso correcto de su voluntad. En realidad, la voluntad de Dios perfecta, fíjense bien lo que voy a decir, funcionó al 100% con Adán y Eva en el huerto del Edén mientras ellos no pecaron. Pero después de la caída, la mayoría de las cosas que el hombre realiza hasta el día de hoy las hace dentro de la voluntad permisiva de Dios. La mayoría de las cosas. Pienso que después de la caída de Adán, el único que ha realizado la perfecta voluntad de Dios durante toda su vida fue nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el único. Y aunque probablemente muchos cristianos ya estamos haciendo las cosas bastante mejor, es evidente que todavía nos salimos muchísimas veces de su voluntad perfecta, de su plan original, de su plan A. Y caminamos en su voluntad permisiva, en el plan B de Dios. Yo siempre he pensado que será, fíjese bien, hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros, aleluya, que por su gracia lograremos entonces movernos finalmente en su perfecta voluntad. Y eso viene, hermanos, cuando la gloria postrera venga, cuando el avivamiento venga, cuando Cristo sea visto en su iglesia en toda su plenitud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Orden divino significa que Dios ha establecido un orden en su palabra para que podamos experimentar sus planes perfectos en nuestras vidas, haciendo todo lo que Él nos pide que hagamos. Repito, orden divino significa que Dios ha establecido un orden en su palabra para que podamos experimentar sus planes perfectos en nuestras vidas, haciendo todo lo que Él nos pide que hagamos. Orden divino también es la observancia de los principios de Dios que Dios ha establecido en su palabra, que nos garantiza que todo lo que realizamos está dentro de su perfecta voluntad. Gloria al Señor. Pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús, nuestro modelo a seguir. Si alguno de estos componentes que hemos mencionado hubiera faltado en alguna de las acciones de Jesús, hubiera errado al blanco. Pero claramente la palabra nos dice que Él no erró al blanco. Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Y la palabra ahí es hamartía, es errar al blanco, sin pecado. Si Jesús hubiera fallado en uno de estos componentes, de estos 5 elementos, no hubiera dado en el blanco. Pero Él dio en el blanco.
¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos sabemos que Cristo siempre hizo la cosa correcta? Él siempre hizo lo correcto. Aunque absolutamente todo lo que Jesús hizo durante su vida fue correcto, su misión principal estaba claramente anunciada. Pregunto, ¿cuál era esa misión? Definitivamente, salvarnos. Salvarnos. Solo para mencionar alguna cita, ¿qué le dijo el ángel del Señor en sueños a José, esposo de María? Mire lo que dice Mateo capítulo 1 y versículo 20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿De dónde viene Jesús? De Josué del Antiguo Testamento. Jehová es salvación. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿qué? Para salvar a los pecadores. Su misión, su meta principal, hermanos, era esa: morir en la cruz por nosotros los pecadores, y lo hizo. Su sangre fue derramada, hermanos, para salvarlo a usted y para salvarme a mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Obviamente, como le dije, salvarnos no fue su única misión. Él vino también a muchas otras cosas. Él nos vino a libertar, Él nos vino a sanar, Él nos vino a proveer, en fin. Hermanos, algo maravilloso en la vida de Jesús es que Él no hacía nada que no viera hacer a su Padre. No hacía absolutamente nada que no viera hacer primero a su Padre. Y hermanos, eso nos garantiza que todo lo que Él hacía era definitivamente lo correcto, porque el Padre lo guiaba, el Padre lo dirigía. Juan capítulo 5 y versículo 19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso nos garantiza, hermanos, que todo lo que Jesús hacía era lo correcto. Lo único en lo que el Padre no le modeló a Jesús fue cuando llevó nuestros pecados en la cruz por nosotros. Eso fue lo único que no le modeló a su Hijo, el Padre. Por eso exclamó a gran voz Cristo en la cruz, diciendo en Mateo 27 y versículo 46, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado de toda la humanidad recayó sobre la persona de Jesús. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Así lo dice Pablo. Pero como ya dijimos, a eso vino Cristo y lo hizo perfectamente. Él todo lo que hizo, lo hizo correctamente. Él hizo siempre la cosa correcta. Esto solo para poner un ejemplo. Segundo, todo lo hizo en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. En realidad, Jesús traía una agenda preestablecida. Repito, Jesús traía una agenda, un programa a seguir. Y siempre fue puntual. Siempre fue puntual. En cuanto a su nacimiento,
dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, nació puntual. Él nació en el día correcto, en la fiesta de los tabernáculos, no el 24, 25 de diciembre, no se equivoquen. Ahí nacieron todos los dioses paganos. Y la religión ha metido eso ahí, el paganismo ha metido el cumpleaños de Jesús también ahí, no nada que ver. Él nació entre septiembre y octubre, en estos días. Fiesta de los tabernáculos. Pues Él fue el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Y en su ministerio, Jesús se regía en base a ese programa, a esa agenda, a ese calendario preestablecido. Por ejemplo, su madre María quiso que Él realizara su primer milagro antes de tiempo, pero todavía faltaban unos minutos o unas horas, no sé yo. Pero Él le dijo ahí en Juan capítulo 2 y versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice a María, su madre, aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Cuando llegó el momento, entonces sí hizo el milagro de transformar el agua en vino. Pero cuando María le dijo, todavía no era el tiempo. Cuando se disponía a ir con sus discípulos a la fiesta de Jerusalén, en Jerusalén, Él les dijo ahí en Juan capítulo 7 y versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mire cómo Él respetaba los horarios, la agenda, el programa. Así que cuando llegó su hora de subir a la fiesta, subió y a la mitad de la semana entró al templo. Pero notemos eso. ¿Se recuerdan? Marta le reclamó a Jesús ahí en Juan 6:21 por haber llegado tarde. Lázaro, su hermano, había enfermado y que si ahora se murió porque Jesús nunca llegó según ella. Pero en realidad, él a propósito se demoró según el verso 6 del capítulo 6 de Juan. Pues que quería hacer Él un milagro mayor. Él no solo quería sanar a Lázaro. Eso hubiera sido un milagro importante, pero menor. Pero ya resucitar a Lázaro después de 4 días, eso sí era algo mayor. Así que Él a propósito se demoró porque Él quería hacer un milagro mayor, resucitar a Lázaro. En realidad, hermanos, Jesús no llegó tarde esa vez. Nunca llegó tarde esa vez. Llegó en el momento exacto, ya establecido en la agenda divina para Él, escrita desde antes de la fundación del mundo. Y con respecto al tiempo en que debía de morir, se nos dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice allí en el versículo 51 del capítulo 9 de Lucas 9:51, y cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mire, cuando se cumplió el tiempo, es que Él se regía por el tiempo establecido en la agenda. Y aunque el diablo utilizó a Pedro, Jesús le tuvo que decir, quítate delante de mí, Satanás, para que Él no subiera. Y después usó a los samaritanos para que no pasaran por Samaria cuando Él iba a Jerusalén. ¿Entiende? Jesús sabía que su tiempo había llegado y subió a Jerusalén. Nada le estorbó. Así que después de comer la Pascua con sus discípulos y yendo con ellos hacia el Getsemaní, ya dirigiéndose prácticamente hacia el degolladero, como buey al degolladero, como oveja, ¿entiende? Dice el capítulo 17 de Juan y versículo 1, Padre, la hora ha llegado. Mire lo que ora Él antes de ir a la cruz. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también
tu Hijo te glorifique a ti. Estoy tratando de probar que Él hizo lo correcto, pero en el tiempo correcto. Él fue puntual. La hora ha llegado. Hermanos, Él murió incluso en el día correcto. Él murió en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y murió, hermanos, en el día correcto, pero en la hora correcta. Por eso dijo, al morir, consumado es. Sabiendo Él que ya todo estaba consumado, entonces exclamó en la cruz, antes de entregar el Espíritu, consumado es. El diablo quiso matarlo antes, como sabemos, pero no pudo, porque Jesús siempre hizo lo correcto en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Tercero, Jesús hizo también lo correcto, en el tiempo correcto, pero en la forma correcta. En la forma correcta. Estuve consultando acerca, hermanos, de todas las profecías mesiánicas que se debían cumplir en Jesús del Antiguo Testamento. Y todos coinciden que hay cientos de profecías mesiánicas. Uno de ellos, Canon Liddon, toda una autoridad en la defensa de la fe cristiana, dice que hay 332 profecías que ya se cumplieron literalmente en Cristo. 332 profecías en el Antiguo Testamento que literalmente ya se cumplieron en Jesús. Otro erudito, el doctor Peter Stoner, de la ciencia habla, dice que según la ley de la probabilidad, fíjese bien este detalle, que según la ley de la probabilidad, la posibilidad de que un solo hombre, en este caso Jesucristo, en un solo hombre se cumplieran tan solo 8 de las 332 profecías que se refieren a Él en el Antiguo Testamento, la posibilidad es de 1 en 10 a la 17. Lo digo así porque no sé cómo mencionar ese nombre, ese número. Ponga un 1 y ponga 17 ceros. Eso si solo se hubieran cumplido 8 profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Sin embargo, se cumplieron 332 profecías. Por supuesto, faltan todavía todas las profecías que se cumplirán en el futuro, en Jesús, en el milenio y en la eternidad. Imagínense. Ya les he recomendado este libro, pero se los vuelvo a recomendar. Evidencia que exige un veredicto, de George McDowell. Por favor, adquieran ese libro. Léanlo, y si tiene alguien que es escéptico a la fe, escéptico a Dios, a su palabra, regáleselo. Para todos los que todavía dudan de su fe en Cristo y de su palabra, lean ese libro. Evidencia que exige un veredicto, George McDowell. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Cristo tenía una agenda de la que no se podía salir, no se debía salir. Las cosas correctas que Él hizo, no solo las hizo en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, sino también todo lo hizo de la manera correcta, cumpliendo cada una de las profecías escritas cientos y miles de años antes sobre Él. Todas las profecías cientos y miles años antes escritas sobre Él. ¿Sabe? Los evangelios de Mateo y Juan están saturados de expresiones como para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o para que se cumpliese la escritura, o escrito está, escrito está. Por ejemplo, Él hablaba en parábolas
porque así estaba escrito. Se montó sobre un asno, porque así estaba escrito. Le dio pan mojado a Judas para que se cumpliera la escritura. Así estaba escrito. Y todo lo hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús, Él decía una y otra vez, escrito está, escrito está. En resumen, Jesús hacía todo de la forma correcta, porque la profecía que Él conocía muy bien le indicaba los detalles, le indicaba los detalles. Hermanos, aunque el diablo intentó por todos los medios estorbar que Jesús ejecutara sus planes de manera correcta, ofreciéndole alternativas, no lo logró. Él hizo lo correcto, en el tiempo correcto y de la forma correcta. Cuarto, en el lugar correcto. En el lugar correcto. Como ya vimos, Jesús era guiado por su propio Padre. Y por supuesto, por la plenitud del Espíritu Santo que recibió en el Jordán, en su bautismo. Ya de ahí, de ese lugar, dice que fue llevado por el Espíritu, ya guiado al desierto. Mis amados, Jesús estuvo haciendo siempre lo correcto, en el tiempo correcto, en la forma correcta y en los lugares correctos. Era guiado por el Padre. Era guiado por el Espíritu de Dios, por los 7 Espíritus de Dios. Fuera en Galilea, fuera en Samaria, fuera en Judea, fuera en Decápolis, fuera en Perea, que eran quizás los lugares principales donde Jesús hizo su ministerio, pero en muchos otros lugares también más. En la región de Galilea estuvo haciendo su primer milagro en las bodas de Caná. Todos lo sabemos. También en Galilea resucitó al hijo de la viuda de la aldea de ahí de Naín, en Galilea. También sanó a la distancia al siervo del centurión, ahí en Galilea. Estuvo en Samaria también, no solo para salvar a la mujer samaritana, sino a muchos samaritanos que creyeron en él. Juan 4, verso 4 dice que era necesario que él pasara por Samaria. No, si es que él llevaba una agenda. Estuvo en Jericó de Judea, sanando a un ciego y salvando a Zaqueo. Estuvo en Betania, ciudad de Judea, una y otra vez visitó a María y a Marta y a Lázaro allí, a quien resucitó. Estuvo en Gádara, una región de Decápolis, del otro lado del Jordán, liberando el endemoniado gadareno. Estuvo en Perea, también del otro lado del Jordán, enseñó y sanó a multitudes allí. Mis hermanos, Jesús siempre hizo lo correcto, en el tiempo correcto, de la forma correcta, pero en los lugares correctos también, donde fue guiado por Dios, el Padre, y por el Espíritu Santo. Quinto, la ayuda correcta, la ayuda correcta. Ya les dije que el Padre y el Espíritu Santo estuvieron con él ayudándole siempre. Y por supuesto, sus discípulos también fueron las ayudas correctas. Dios debe ser nuestro ayudador, hermanos. Y hay personas que Dios pone alrededor nuestro que son nuestras ayudas. Algunos podrían decir, sus discípulos, ¿y Judas? Pues, ¿y Judas? Bueno, él también, para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura. Juan capítulo 17 y versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Así que también estaba dentro de los planes él. Como sabemos, Matías le reemplazó después que Judas se suicidó. Amén. Hermanos, Jesús siguió al pie de la letra su agenda. Su agenda. El Salmo 40 y versículo 7 lo dice muy claro, y versículo 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está
escrito de mí. Es una profecía de la agenda de Jesús, de Cristo. En el rollo del libro está escrito de mí. Oh, ¿y qué está escrito? El hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, cuando se sigue la agenda de Dios, ¿entiende? Se hace la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros debemos agradarnos como Jesús lo hacía en hacer su voluntad perfecta. No su voluntad permisiva. Jesús es nuestro modelo. Aprendamos de Él a someternos a la agenda que Dios ha escrito también para nosotros. Hace años les prediqué sobre la agenda que Dios tiene también para nosotros, pero Dios tiene una agenda para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos permita de vez en cuando ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Él quiere que hagamos. Amén. Que Dios nos dé la gracia para someternos a la voluntad del Padre, como lo hizo Cristo. Ahora, como sabemos, también podemos aprender de los errores de las personas. De los errores. Y la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de personas que fallaron en alguno o en varios de estos elementos del orden divino de Dios. Pensemos en algunos ejemplos. Pensemos en Pablo y Bernabé. En su primer viaje misionero hicieron, por supuesto, la cosa correcta. Dios mismo los estaba enviando. El Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fue también en el tiempo correcto. Los líderes de Antioquía, hermanos, dirigidos por el Señor, los despidieron y el Espíritu Santo los envió. Esto confirma que era el tiempo de Dios para ese primer viaje. Todo eso lo vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, del verso 1 en adelante. La forma, por supuesto, también fue la correcta. El equipo ministerial que estaba ahí en Antioquía ayunó y oró y les impusieron las manos para despedirlos. Claramente vemos también que fueron ellos a los lugares correctos, pues fueron guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la ayuda que llevaron no fue la correcta. En el verso 5 vemos que Juan Marcos no estaba listo todavía para semejante experiencia y los desertó. Ahí vemos que se llevaron a Juan Marcos y más adelante vemos que Juan Marcos no estaba listo y no aguantó ese primer viaje misionero y les desertó. Eso hizo que a partir de ese momento el plan B de Dios entrara en acción para ese viaje. O sea, su voluntad permisiva, ya no perfecta. Con respecto a Juan Marcos, creo que el tiempo para él no había llegado todavía. No había llegado todavía. Ellos se equivocaron en llevárselo. Mire cómo si falta una cosa de esos, todo se desajusta. Y aunque Dios sacó provecho de eso, hermanos, los planes originales para Juan Marcos eran mucho mayores. Dios saca provecho, como dijimos al principio, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Dios sacó provecho, pero los planes para Juan Marcos eran seguramente mucho mayores. Más adelante vemos que Bernabé también se perdió del plan A para él y ofendido con Pablo por el tema de Juan Marcos, se desvió con Juan Marcos a la voluntad permisiva de Dios, al plan B. Por supuesto, como les dije, como ellos amaban a Dios, esto ayudó para bien y Dios levantó en su momento a Juan Marcos, pero sin duda, insisto, los planes originales para Juan Marcos y para Bernabé eran mucho mayores, mucho mayores. Pensemos en Abraham.
En cuanto a salir de su tierra, hizo lo correcto, claro, sal de tu tierra. Pero en cuanto al tema del tiempo correcto, no estuvo muy bien. Primero, después de salir de Ur de los Caldeos, su padre, Taré, decidió quedarse en el camino, ahí en Harán, y eso atrasó los planes de Dios para Abraham. Así que en el tiempo estaba fallando. No fue sino hasta que su padre murió que prosiguió su viaje. Tampoco con respecto a la promesa de su hijo, no estuvo bien en cuanto al tema del tiempo correcto. Abraham y Sarai se desesperaron porque no tenían hijo. Y después de 10 años de espera, esperando el hijo de la promesa, Abraham se metió, por sugerencia de Sarai, con Agar y tuvo a Ismael. Terrible error. Mire cómo las cosas se van descomponiendo cuando se falla en alguna cosa. Otro que falló en el tiempo fue Moisés. Se adelantó 40 años y no ministró vida sino muerte y tuvo que salir huyendo. Igual Pablo, se adelantó 14 años. No, el tiempo correcto era cuando lo que leímos en el capítulo 13 y verso 1 en adelante de los Hechos. Pero él se adelantó 14 años y desde que se convirtió quiso empezar a predicar y casi lo matan. Lo tuvieron que esconder y bajaron una canasta y huyendo 14 años. En cuarto lugar, en cuanto al lugar correcto, Abraham tampoco estuvo del todo bien. No estuvo del todo bien. Pues aunque llegó a Canaán, que sí era el lugar correcto, debido a que en Canaán hubo una hambruna tremenda, Abraham fue al lugar incorrecto, descendió a Egipto. Y debido a que se salió de la perfecta voluntad de Dios y se metió a la voluntad permisiva, ahí tuvo grandes problemas. Para que Faraón no lo matara por causa de Sarai, porque era muy hermosa, usó la forma incorrecta para salir del apuro y terminó mintiendo. Además, para empeorar el asunto, en Egipto se fue a conseguir a Agar. Estas son las consecuencias de salirse del plan A de Dios e irse al plan B. En cuanto a la ayuda correcta, también falló. Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Y entonces por qué se llevó a Lot? ¿Por qué se llevó a Lot? También falló en eso. Y Lot le causó muchos problemas, ya sabemos la historia. Y hermanos, así podríamos seguir mencionando personajes bíblicos. Cuando caminaron en la perfecta voluntad de Dios, tuvieron grandes bendiciones. Pero cuando caminaron en la voluntad permisiva de Dios, fallando en estos 5 elementos, tuvieron muchos problemas. Pero pensemos en nosotros. Cuando emprendes tú algo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo es la cosa correcta? ¿Es la cosa correcta? Hermanos, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? Pensemos un poquito. Es hacer todo aquello que Dios ha ordenado que hagamos. Eso es hacer lo correcto. Por ejemplo, pensemos en cosas lógicas y comunes, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pensemos en algo natural. ¿Algo correcto? Estudiar es correcto, claro. Trabajar, por supuesto hay que trabajar. Comer, claro que hay que comer. Vestirnos, claro que hay que vestirnos. Son cosas correctas. En lo espiritual, orar es correcto, claro que hay que orar. Congregarnos es correcto, claro que hay que congregarnos. Diezmar es correcto, por supuesto. Alabar, adorar es correcto, claro que sí, es correcto. ¿Ok? Si estás seguro de que lo que haces es lo correcto, te pregunto, ¿estás seguro de que lo estás haciendo en el tiempo correcto? ¿En el tiempo correcto?
Recordémonos que Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11 dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Ok? ¿Y estás seguro que estás haciéndolo de la forma correcta? Hay un dicho popular en el mundo que dice que el fin justifica los medios. Eso no funciona en el Señor. Eso no necesariamente funciona en el Señor. Dios ha establecido claramente cómo se deben hacer las cosas. En el orden divino, las cosas se deben hacer de la forma correcta, de la manera correcta. Y por último, ¿estás haciéndolo en el lugar correcto? ¿Y con la ayuda correcta? Hermanos, solamente si cumplimos con esos 5 requisitos, podemos estar seguros de que lo que hacemos está dentro de su voluntad perfecta de Dios. Por supuesto, estos principios varían en las personas de acuerdo a los planes particulares que Dios tiene para cada uno. Pero en general, si queremos movernos en su voluntad buena, agradable y perfecta, debemos cumplir con esos principios de una forma personalizada para nosotros. Pregunto, ¿casarse es correcto? Digan amén. ¿Sí? ¿Sí? Dios dijo desde el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo ayuda idónea. Él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán más 2, más una sola carne y todo lo que ustedes ya saben. Pero con respecto al tiempo correcto, pregunto, ¿es el tiempo correcto para casarse? ¿Es el tiempo correcto para casarse? ¿Está listo para casarse? ¿Ya tiene una profesión? ¿Ya tiene un buen salario? Digan amén. ¿Ya tiene un nido donde llevar a la mujer? ¿Entienden? Y con respecto a la forma correcta, pregunto, ¿cómo está llevando su relación con ese muchacho o con esa muchacha? ¿Lo está haciendo de la forma correcta? ¿Se ha guardado usted? ¿O está llevando una relación, un noviazgo al estilo mundo donde todo se vale? ¿Entiende? Hermanos, en el Señor el noviazgo al estilo mundo no existe. Lo que existe es un compromiso. Y el primer beso se le da a la mujer en el altar. Digan amén, hermanos. Aquí está mi esposa. Así lo hice yo. Y eso es lo que enseño. Amén. Pero ya vienen adelantados, kilometrados y demás. ¿Lo está haciendo de la forma correcta? ¿Están de acuerdo sus padres? ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo la iglesia? Pregunto. Con respecto a la ayuda correcta. ¿Tu supuesto cónyuge es creyente? ¿O es inconverso? ¿O es no creyente? Y si lo es, ¿estás seguro o estás segura de que esa persona que Dios escogió, que es la persona que Dios escogió para ti? ¿Estás tú seguro? El hecho de que ambos sean cristianos no garantiza que no sea un yugo desigual. Si no es la persona que Dios escogió, es un yugo desigual.
Amén. Cambiamos de tema porque este es un mero escabroso. Ya. Uno más bonito. Alabar al Señor. ¿Es la cosa correcta? Sí. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo 150 y versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y con respecto a hacerlo en el tiempo correcto, no tenemos mayor problemas. Pues Pablo dice en el 34 de los Salmos, perdón, no Pablo, lo dice el salmista David. En el 34:1 de los Salmos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, no hay tiempo para eso. Siempre hay que hacerlo. Y con respecto al lugar correcto, tampoco tenemos problemas. Jesús dijo que la adoración no es solo en el monte de Gerizim o en el de Samaria o en Jerusalén. Él dijo ahí en Juan capítulo 4 verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No tenemos problema con en dónde, ¿entiende? Pero con respecto a la forma correcta, sí hay problemas, hay muchos problemas. Hoy se oye toda clase de música. Yo le llamo ruido, porque, hermanos, hay música que lo que es ruido. Toda clase de ritmos, unos por un lado ritmos sensuales y otros ritmos rockeros y satánicos, ¿entiendes? Cuidado. La forma es importante también. Y con respecto a la ayuda correcta, también hay grandes problemas, hay veces, o muchas veces. ¿Cuántos músicos y alabadores, entre comillas, andan mal con Dios? Sin embargo, están ministrando en las iglesias, pero sus vidas andan en pecado. ¿Qué puede ministrar una persona que está en pecado? Dígame usted. Empezar un ministerio, ¿es la cosa correcta? Bueno, si usted tiene un llamado para un ministerio, claro que es lo correcto. Si no tiene llamado, no lo haga. Pero si tiene llamado, sí debe hacerlo. Pero debemos hacerlo en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Ya vimos que Moisés se adelantó 40 años y Pablo se precipitó 14 años antes. ¿Cuántos hermanos desesperados echan a perder su llamado apresurándose? Creo que los que Dios ha llamado debieran prepararse primero, ministerialmente, en escuelas bíblicas serias como Instituto Bíblico Jesucristo. Deben conocer la Biblia por el amor de Dios, de pasta a pasta. Deben saber de apologética, deben saber de homilética, de hermenéutica, deben orar, deben ayunar, deben ser llenos del Espíritu por Dios Santo. Pero sobre todo deben ser formados en la escuela divina de la vida. Deben dejarse formar como un artesano forma las flechas, para que cuando ya estén listas, bien pulidas y rectas, entonces Él pueda lanzarlos y ustedes puedan dar en el blanco. Amén. Hermanos, tiene que ser en el tiempo correcto, cuando ya están listos, ¿entiende? Cuando ya están listos. Con respecto a cómo empezar un ministerio, la forma, cómo se empieza un ministerio también es muy importante. Por ejemplo, un pastor, ¿cómo empezar una iglesia? Alguien que es llamado a ser pastor. Muchos lamentablemente empiezan haciendo lo incorrecto.
dividiendo iglesias. Dividiendo iglesias. Se pelean con el pastor y se llevan la mitad de la iglesia. Ética ministerial, cero. Y créanme, los que apoyan a alguien en una visión que no puede ser la ayuda correcta para esa persona, no puede ser la ayuda correcta para esa persona. No puede ser. Tarde o temprano, el que dividió la iglesia será apuñalado por los que lo siguieron. Cosechará lo mismo que sembró con su pastor. Sucede también que los que dividen iglesias, como se quedan en el aire y sin cobertura, se buscan una cobertura que nada que ver y terminan en el lugar incorrecto también, con visión, con doctrina diferente. ¿Entiende? Entonces, fallan en todo. Hermanos, seamos fieles y leales. Al lugar donde Dios nos ha ubicado. Hermanos, termino. Aunque Dios puede ciertamente sacar provecho de nuestros caminos tortuosos, ya que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, es claro que se pierden muchas bendiciones y posiciones eternas cuando andamos dentro de su voluntad permisiva. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, en la forma correcta, con la ayuda correcta, en el lugar correcto. Sacrifiquemos, hermanos, nuestra voluntad por su voluntad, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: sea hecha tu voluntad. Amén. Como Jesús nos enseñó en su agonía en el Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, y como Pablo nos enseñó aquí en Romanos 12, 1 y 2. Termino con esa escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, toda nuestra vida, nuestra propia persona, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Está claro? ¿Dicen amén? ¿Recibieron la palabra? ¿De veras? Bueno. Démosle un aplauso al Señor.